tal? ¿Cómo les va? Estamos en Mirador Universitario, la barra de televisión educativa de la Universidad Nacional Autónoma de México. A nombre de nuestro titular de la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia, el doctor Francisco Cervantes Pérez, y del maestro Jorge León Martínez, director de Proyectos y Vinculación, les damos la más cordial bienvenida. Y bueno, como ya es de su conocimiento, en este día contamos con la participación en esta ocasión en particular del Instituto de Geofísica, conjuntamente con el Centro de Geociencias, para dar paso a la sexta telesesión de la serie intitulada La Física de la Tierra, en esta ocasión con el tema El movimiento interior de la Tierra. Ojalá que se quede con nosotros, que nos acompañe. Le recordamos nuestros números telefónicos 56 22 87 20 y 56 22 87 28, tal y como lo ve usted en su pantalla, así como nuestra dirección de correo electrónico mirador@cuaed.unam.mx. En este programa tenemos varias sorpresas, pero antes de comentarlo con ustedes, me voy a permitir presentar a el investigador funcionario de nuestra máxima casa de estudios que nos acompaña para desarrollar de una manera amena y muy grata. Ya hemos estado comentando aquí algunas cosas antes de iniciar este programa con el doctor Luca Ferrari, quien es director del Centro de Geociencias de la UNAM y que se ubica en el campus Juriquilla, también de la UNAM. Muchísimas gracias, Luca, por acompañarnos y por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, es un placer. Muchas gracias. Y bueno, comentábamos de las sorpresas, Luca, que comentábamos también hace un momento. Tenemos, como ya ha sido ocasión, una serie de libros que son obsequio del Instituto de Geofísica, que vamos a dar a las 5 primeras personas que nos contesten una pregunta, que les haremos saber regresando de la primera pausa, así que esté pendiente. Y también vamos a obsequiar 5 discos compactos, 5 CDs, ¿verdad, Luca? Yo te pediría que nos platicaras qué contienen estos CDs a las 5 primeras personas que nos manden por correo electrónico la sinopsis del programa de hoy. Entonces, ya lo sabe usted, haga una breve sinopsis de 5 o 6 renglones, envíela al correo de mirador@cuaed.unam.mx para que se haga acreedor de este CD. ¿Qué contienen estos CDs que nos vas a obsequiar, Luca, por favor? Sí, son piezas musicales sobre el tema del agua, sobre el tema del correcto uso del agua, hacer conciencia de que el agua es un recurso finito y que se puede acabar y se va a acabar si no lo utilizamos de una manera correcta. Entonces son piezas musicales muy divertidas, de hecho lo llamamos agua corridos porque en algunos casos son música de bandas tipo corridos del norte o varios estilos musicales y con un lenguaje muy claro para todo público, incluso le gusta mucho a los niños, tratan de hacer conciencia sobre un correcto uso del recurso hídrico. Claro, muy bien, pues muchas gracias por los obsequios y ya lo sabe usted, envíenos su sinopsis a nuestra dirección de correo electrónico para que se haga acreedor a estos CDs. Y bueno, para iniciar esta telesesión vamos a plantear a todos ustedes cuál es el objetivo de la misma. Como ya lo sabe usted, el tema es el movimiento interior de la Tierra y como aparece en su pantalla, el objetivo es que el teleauditorio conocerá la teoría de la tectónica de placas que explican los procesos internos de la Tierra y de qué manera se manifiestan en la superficie. Un tema por demás interesante, Luca, ¿no? Me parece que es apasionante poder compartir con el teleauditorio qué es esto del movimiento interno de la Tierra y que nos vengas a platicar para ver cómo nos lo podemos imaginar. Yo te quisiera pedirte una introducción, de hecho, a este tema de lo que significa lo que es el movimiento interior de la Tierra, por favor. Sí, de hecho nuestro planeta es uno de los pocos, o quizás el único del sistema solar que tiene vida, en el sentido que tiene un movimiento. Aunque no lo podemos percibir estando aquí en la superficie, tanto el interior de la Tierra como la superficie se está moviendo. Y este movimiento provoca que se formen montañas, que haya terremotos, que haya erupciones volcánicas en ciertos puntos de la Tierra. Entonces, el objetivo es un poco explicar cómo el pensamiento científico moderno explica a su vez estos fenómenos, ¿no? La dinámica de la Tierra, el hecho que la Tierra es un planeta dinámico en movimiento con muchas manifestaciones en la superficie. Y esto se hace con la teoría que se llama de la tectónica de placas, que es una teoría científica que ha surgido en las últimas décadas
y que es una teoría unificadora precisamente porque permite explicar de una sola forma todos esos procesos superficiales que impactan evidentemente a la vida sobre la superficie de la Tierra. Y ya que vamos a hablar de la Tierra, a mí me gustaría preguntarte qué podríamos decir con respecto a cuál es el origen propiamente de nuestro planeta y cuál es su estructura, Luca. Sí, bueno, hay varias teorías, pero esencialmente hay dos grandes teorías para explicar cómo se formó el planeta. De hecho, tenemos animaciones que podemos pasar en pantallas donde vemos una de las teorías que es esta del grande impacto, ¿no? Eso es una simulación, evidentemente, en la computadora, donde se postula que un cuerpo celeste de un tamaño parecido a lo de la Tierra choca con otro y finalmente se van separando dos masas, dos planetas. Uno de estos, el más grande, es la Tierra y el otro más pequeño es la Luna. Eso ocurrió al principio, ¿no?, de la formación del sistema solar. La Tierra como planeta único tiene alrededor de 4.600 millones de años. 4.600 millones de años. Esa es la edad de las rocas más antiguas que hemos podido fechar. Entonces ocurrió antes, evidentemente. Y hay otra teoría, no necesariamente en contraposición, que dice que no hubo quizás un gran impacto que formó la Luna, sino que son dos planetas que se formaron poco a poco por agregación de fragmentos pequeños. O sea, existían estos fragmentos, evidentemente de decenas, centenares de kilómetros, que por la misma gravedad iban aglomerándose y formando una serie de planetas, entre estos la Tierra y la Luna. Ahora, si vamos a ver cuál es la estructura interna de la Tierra, sabemos desde por lo menos varias décadas, incluso antes de esta teoría de la tectónica de placas, que la Tierra está estratificada. Y de hecho, lo podemos ver en la pantalla. Esa es una imagen de cómo, si hacemos una sección de esta esfera que es la Tierra, vemos que tiene varias capas de diferente densidad. De hecho, se considera que al principio la Tierra era prácticamente casi fundida y entonces eso permitió que los elementos más pesados se fueron hacia el centro de la Tierra, básicamente hierro, niquelio, y los elementos más ligeros, como la sílice, se quedaron en la superficie. Entonces, si vemos otra vez esta imagen que estaba en la pantalla, podemos ver que la Tierra está constituida básicamente de una capa exterior muy delgada, que es la corteza. Lo vamos a ver en una imagen siguiente. Luego hay esta capa muy grande de color naranja que tiende hacia rojo, que se llama manto. Y luego tenemos un núcleo dividido en dos, un núcleo exterior que es líquido y un núcleo interior que es sólido. En general, la Tierra es casi toda sólida, salvo el núcleo exterior. ¿Y cómo lo sabemos? Lo sabemos básicamente por las ondas sísmicas, porque no podemos evidentemente tener acceso al centro de la Tierra, ¿no? Claro. Lo máximo que hemos podido llegar es con esos pozos muy profundos a unos 15, 20 kilómetros. Entonces la Tierra tiene un diámetro de más de 6.500 kilómetros y apenas estamos rasgando la superficie, ¿no? En algunos casos podemos tener alguna muestra de lo que está un poco más abajo porque los volcanes arrastran fragmentos de lo que está abajo, pero no más de unos 60, 80, quizás 100 kilómetros de profundidad. Entonces tenemos un acceso directo solamente a la parte más externa de la Tierra. Todo lo demás lo sabemos en base a la sismología. Utilizamos las ondas sísmicas como una radiografía, como los rayos X para ver, por ejemplo, la radiografía del cuerpo humano. De hecho, pues, a veces yo digo que la geología y la geofísica son para la Tierra como la anatomía, ¿no? Para la medicina, ¿no? Es conocer cómo está hecho el interior, ¿no? Entonces, con esas ondas sísmicas, viendo a qué velocidad se propagan, podemos tener información sobre la densidad de las capas interiores de la Tierra y cómo estas masas se están moviendo. Pero esto lo podemos ver un poquito más adelante, quizás. Tenemos otra imagen que ilustra la parte más superficial de la Tierra, lo que hemos llamado la corteza, que es un poco la cáscara exterior de la Tierra. Entonces esto se conoce desde casi un siglo,
que existe esta superficie exterior llamada corteza, que es más gruesa en correspondencia de los continentes, como podemos ver ahí en la imagen, y más delgada por debajo de los océanos. De hecho, bajo los continentes puede llegar a 60, casi 70 kilómetros, donde tenemos las elevaciones mayores. O sea, la topografía superficial de la Tierra nos indica que donde las zonas más elevadas tienen también una raíz más profunda. Entonces, por ejemplo, por debajo del Himalaya o del altiplano de los Andes, tenemos 60, 70 kilómetros de profundidad de la corteza. Y bajo los océanos es muy delgada. 60, 70, dices. Sí, 70 es el máximo realmente bajo el Himalaya. Bajo los continentes normalmente es 30, 40 kilómetros esta capa. Y bajo los océanos es muy delgada, es de 5, 7 kilómetros, máximo puede llegar a 12 kilómetros. Y luego, bueno, hay toda una serie de zonas transicionales, evidentemente, entre el continente y el océano, porque no es así abrupto la transición, ¿no? Claro. ¿Y a qué se debe esta diferencia que en el caso, por ejemplo, en la costa, en el mar, sea distinto? Se debe al tipo de composición. La corteza oceánica es más densa, es básicamente constituida por rocas volcánicas, por magma solidificado, que tiene una densidad mayor a la corteza en los continentes. Entonces, digamos que los continentes flotan y entonces están más arriba y los océanos son más bien los pisos oceánicos son más densos y están más hundidos y por eso tenemos agua encima. Y esto, bueno, nos ayuda también a entender, como veremos después, el por qué las placas se van hundiendo por diferencia de densidad. Pero quizás sea oportuno platicar un poco sobre cómo se ha ido desarrollando esos conocimientos, ¿no?, de la teoría de la tectónica de placas. Claro. Y en ese contexto, Luca, ¿quiénes fueron los pioneros, digamos, propiamente de los estudios que llevaron al establecimiento de la teoría de la tectónica de las placas? Sí, de hecho, antes de la tectónica de placas ya se tenían varias informaciones que después, varias evidencias, varias observaciones que después nos ayudaron a desarrollar la teoría. Y tenemos una imagen, una diapositiva que ilustra, por ejemplo, que la Tierra, los volcanes, por ejemplo, están en zonas preferenciales y los temblores también ocurren en zonas preferenciales. Pero quizás el primer pionero de lo que luego se desarrolló como la teoría no fue un geólogo, curiosamente, fue un meteorólogo alemán que se llamaba Alfred Wegener. Él a principios del siglo pasado... ¿Cuál es la diferencia, Luca, perdón? Un meteorólogo es un estudioso del clima. Básicamente, sí, el clima. Meteorología, ¿no?, es el tiempo, el clima, etc. Pero tenía la inquietud de entender por qué los continentes tenían esa forma que parece rompecabezas, ¿no? Entonces, Alfred Wegener, él propuso que en el pasado geológico los continentes no estaban donde están ahora, sino que estaban juntos en un único gran continente, supercontinente llamado Pangea. Pangea viene del griego, ¿no?, todas las tierras. El otro pionero fue un geólogo del Sudáfrica, que se llamaba Alexander Du Toit, y él alrededor de 1935 hizo también una reconstrucción, la podemos ver en pantalla, en la parte izquierda en blanco y negro porque es la figura original, una reconstrucción como acomodando estos rompecabezas que son los continentes. De hecho, cualquiera que vea un mapa mundi o un mapa de la Tierra se da cuenta que, por ejemplo, África encaja con Sudamérica, que el norte de África también empata con el este de Estados Unidos. Y esa es una reconstrucción puramente geográfica, ¿no? En la actualidad se hacen en computadoras, en la parte derecha de la imagen podemos ver una reconstrucción actual. Pero Alexander Du Toit propuso también que en el pasado geológico los continentes estaban agrupados en dos supercontinentes, uno al sur que se llamaba Gondwana y otro al norte que era la Eurasia. Él era de Sudáfrica y entonces basaba estas observaciones en el hecho que había especies fósiles, tanto de plantas como de reptiles, que se encontraban distribuidas en varios continentes del hemisferio sur,
lo podemos ver en esa pantalla. Por ejemplo, esas franjas coloradas indican la zona de distribución de esos fósiles. Son organismos, animales o plantas que vivieron hace cientos de millones de años y como son reptiles o plantas no podían evidentemente nadar miles de kilómetros de Sudamérica a África o de Australia, etcétera, ¿no? Entonces, eso implicaba que los continentes en algún momento del pasado estaban juntos. O sea, las tierras emergidas estaban juntos. Ahora, esas fueron básicamente evidencias que indicaban que la Tierra no era como la conocemos ahora. Pero el mecanismo para explicar estos movimientos no era muy claro. De hecho, Wegener propuso la teoría de la deriva de los continentes y él decía que los continentes navegaban en el piso oceánicos como grandes barcos. Sin embargo, los geofísicos inmediatamente le dijeron que pues no había manera, ¿no? Hicieron dos cálculos y vieron que el esfuerzo necesario para mover un continente a través de las rocas del piso oceánico era imposible de sostener, no había fuerza en la Tierra que pudiese provocar este movimiento. Así que la teoría, el libro de Wegener fue de 1915, se llamaba la formación de los océanos de los continentes. Y fue una intuición, pero fue completamente desechada, ridiculizada incluso en los círculos científicos al principio del siglo. Y de hecho pasaron muchas décadas para que se llegara a la teoría tectónica de placas. Ahí tenemos una imagen de Wegener con su pipa, era una persona que le gustaba el tabaco. Y la imagen de la izquierda es la reconstrucción de la Pangea, ¿no? Del momento en que todos los continentes estaban ahí juntos. Pero estos dos primeros pioneros pusieron las bases, ¿no? Por lo menos se vio que evidentemente en el pasado había una situación distinta de la actual y que los movimientos eran horizontales, no tanto verticales, porque la teoría para explicar, por ejemplo, la formación de montañas, etcétera, decía más bien que había un surgimiento de magma incandescente que provocaba combamientos y relieves en la superficie de la Tierra, ¿no? Y de hecho hay una imagen, creo, donde se ve una sección geológica. Las secciones geológicas son como corte que hacemos de la superficie de la Tierra y tratando, los geólogos digo, ¿no? Tratando de ver cómo está por debajo la situación. Entonces, antes de la teoría de la tectónica de placas, lo que se pensaba era que había grandes cuencas donde se acumulaban todos los sedimentos y en algunos casos también había volcanismo y después había levantamientos que deformaba todas las rocas, ¿no? Bueno, hubo después de estos dos pioneros varios descubrimientos que, digamos, se encaminaron hacia la teoría de la tectónica de placa. El primero fue de los sismólogos Vadati, un japonés, y un eslavo, Hugo Benioff. Entonces ellos empezaron a ver que la sismicidad en el mundo se distribuía en franjas preferenciales. Tenemos una imagen al respecto. O sea, que hay zonas en donde definitivamente hay más probabilidad de que esto ocurra. Sí. De hecho, hay que comentar que la sismología como ciencia moderna tiene alrededor de un siglo. O sea, a principios del siglo pasado es cuando se empezó a establecer una red de estaciones sismológicas y entonces se podía ubicar con precisión el punto donde ocurría un temblor. Si nosotros ploteamos, ponemos estos puntos que son los epicentros encima de un plano, vemos que los temblores siempre ocurren en ciertas zonas y no en otras. Por otro lado, también podemos saber la profundidad a que ocurre un temblor. Entonces, si hacemos una sección vertical, vemos que en estas franjas de temblores están distribuidas también como un plano inclinado. Y de hecho eso se llama plano de Benioff, que fue este geofísico que lo descubrió. Y esto evidentemente implicaba algo. O sea, un temblor implica que hay una deformación, que hay un esfuerzo y que de repente se rompe la roca y ahí se deforma. Entonces, que eso ocurriera en profundidad en esos planos implicaba que algo estaba pasando ahí, ¿no? Otro descubrimiento importante fue lo de las dorsales oceánicas. ¿Qué son las dorsales oceánicas? Tenemos una imagen que muestra la topografía de los fondos oceánicos
Y estas cadenas de volcanes, la podemos ver ahí con esas líneas negras. Los continentes están en negro porque no nos interesan. Es la topografía o la batimetría, como se define, de los pisos oceánicos. Entonces los colores en azul son las zonas más profundas, las en verde y amarillo son las más someras. Los pisos oceánicos están a 4.000 metros de profundidad en promedio. Estos en azules ahí. Pero hay zonas lineales que son cadenas de volcanes activos que se elevan más de 2.000 metros por encima de estos pisos oceánicos. Y están al centro de los océanos. Lo tenemos en el Atlántico, y se llama dorsal medio atlántica, lo tenemos en el Pacífico. Y eso se empezó a descubrir durante la Segunda Guerra Mundial, porque los submarinos, hubo la guerra de submarinos entre Alemania, Estados Unidos, etc. Y entonces empezaron a explorar el fondo del mar y vieron que de repente había relieve volcánico, había incluso volcanes activos. Hay erupciones que evidentemente no podemos ver en la superficie porque tenemos 2 kilómetros de agua encima, ¿no? Pero hay una actividad volcánica. En esta animación, por ejemplo, estamos viendo estas dorsales oceánicas. Esto fue un descubrimiento importante porque se vio que estas cadenas de volcanes activos implicaban que ahí se estaba evidentemente formando nueva corteza oceánica. Esta teoría, o sea, una vez que descubrieron las dorsales oceánicas y vieron que ahí se estaba solidificando magma, hubo dos trabajos fundamentales a principios de los 60 por dos geofísicos americanos, Hess y Robert Dietz, en el 60 y en el 61, que ellos propusieron básicamente que entonces el piso oceánico no era fijo, que se estaba apartando en correspondencia de estas cadenas de volcanes, el piso oceánico se estaba apartando, de ahí surgía material fundido que formaba nueva corteza. Era una idea que checaba con las observaciones, pero la prueba fundamental la constituyó un par de años después un artículo del 63 de Vaine Matthews, dos geofísicos, que lo que hicieron, tenemos la imagen original, creo, en el material. Esta cosa que se ve muy rara es simplemente una mapa de las anomalías magnéticas del piso oceánico. Se le ocurrió a estos dos personajes con un buque remolcar un magnetómetro que mide la intensidad del campo magnético. Ahora, la Tierra tiene un campo magnético, pero si tenemos rocas magnetizadas, la intensidad aumenta. Sin embargo, si la roca está magnetizada con una polaridad inversa al campo magnético actual, se disminuye. Con la polaridad inversa. O sea, el campo magnético actual, como todos saben, si uno toma una brújula, la brújula indica, apunta hacia el norte. Pero en pasado hubo periodos donde este campo magnético tenía una polaridad invertida. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí en una imagen, esto es un registro, por ejemplo, de las anomalías magnéticas. Las curvas que van arriba implican momentos donde el campo magnético estaba como el actual. Y abajo es la anomalía con polaridad inversa, es cuando el campo magnético estaba al revés, es decir, el polo magnético era hacia el sur. Si, por ejemplo, estuviéramos hace 1 millón de años con la brújula en la mano, habría apuntado hacia el sur, porque hay esta inversión del campo magnético. Entonces, las rocas del piso oceánicos, como tienen material, tienen hierro básicamente, son basaltos, entonces fabrican hierros, al cristalizarse asumen la polaridad del campo magnético actual. Pero si en el pasado era al revés, el campo magnético estaba evidentemente al revés. Entonces estas franjas blancas y negras que veíamos en la figura original indicaban zonas magnetizadas en tiempos distintos. O sea, en la actualidad, exactamente como podemos ver en la animación que tenemos, el negro representa la polaridad actual del campo magnético, el blanco la polaridad invertida. Al detectar estas franjas con polaridad invertida y normal, eso indicaba que efectivamente era cierto el modelo del esparcimiento del piso oceánico que había sido propuesto al principio de los 60, ¿no? O sea, el material surge, se magnetiza con la polaridad del campo magnético y se aparta. Cuando cambia el campo magnético, se magnetiza con otra polaridad. Y esa también es una herramienta muy poderosa que tiene ahorita la geofísica marina para determinar la edad del piso oceánico.
no necesitamos fechar la roca, basta que medimos estas franjas y como sabemos cuándo se ha invertido el campo magnético, inmediatamente podemos saber la edad. Entonces, creo que tenemos una imagen más, un ejemplo. En la parte izquierda de la imagen son perfiles magnetométricos que se han hecho, por ejemplo, en este caso, afuera de Centroamérica, en el Pacífico afuera de Centroamérica, y después se reconocen las anomalías, se pintan de negro y blanco. Partimos del punto cero, de la edad cero, que es donde está la dorsal, donde se está formando en este momento la corteza, y cada inversión, o sea, cada cambio de polaridad lo conocemos. Por ejemplo, el primero está hace 700.000 años, y luego seguimos. Entonces podemos saber inmediatamente la edad del piso oceánico. En la figura que teníamos en la pantalla hace poco, en la parte derecha, teníamos un mapa con colores. Esos colores representan la edad del piso oceánico. El rojo es lo más reciente y llegamos hasta el azul, que es lo más antiguo. En el caso del Atlántico que estamos viendo que las partes más antiguas del Atlántico son cerca del Golfo de México y de África Occidental y tienen alrededor de 170, 180 millones de años. Y vemos que todo se puede incluso con esta técnica reconstruir cómo se ha abierto el océano, pero podemos retrodeformar todo y reconstruir entonces el momento en que estaba cerrado el Atlántico. Entonces, bueno, estos fueron básicamente los descubrimientos que llevaron a la teoría. Claro. Y ya que tocamos estos estudios pioneros, a mí me gustaría preguntarte de manera puntual, Luca, ¿en qué fecha entonces es que se establece propiamente la tectónica de placas y en qué consiste? Sí. La teoría de la tectónica de placas, para decirlo correctamente. Sí, porque es una teoría. Es una teoría, así es. De hecho, algunos ahorita dicen que es una aproximación. Como siempre todo, ¿no? O sea, el pensamiento científico trata de aproximarse a lo que es la realidad, ¿no? Básicamente la década de los 60 es cuando se afirma. Obviamente hubo mucha resistencia al principio, como cada revolución científica. Claro. Hay algunos pioneros, incluso que a lo mejor cometen algunos errores, entonces pues se va para atrás. Pero gracias a todos esos descubrimientos, y básicamente en la segunda mitad de los 60 fue cuando empezó a ser formulada y aceptada. Hay algunas escuelas que hasta hace poco la aceptaron, ¿no? Digo, incluso en México. Pero entonces básicamente en esta década, ¿qué dice la teoría? Básicamente dice que la capa más exterior de la Tierra es rígida y está fragmentada en placas. O sea, una placa es un fragmento de la superficie externa de la Tierra. Lo podemos ver en la pantalla. Ese es un ejemplo, ¿no? Evidentemente. Entonces la superficie exterior es constituida por estas placas rígidas que se están moviendo constantemente. ¿De qué son constituidas las placas? Son constituidas de la corteza, que vimos antes, más un pedacito más del manto. Lo podemos ver aquí en la imagen que sigue. La placa entonces está constituida por una capa que llamamos litosfera, que también es más gruesa bajo los continentes y es más delgada bajo los océanos. Puede llegar a ser unos 200 kilómetros por debajo de los continentes. Esa capa se mueve, se escurre por encima de otra capa que es la astenosfera. Lo vemos en la imagen, ahorita estamos viendo la litosfera, que como le decía es la parte rígida que constituye la placa. Y para poder moverse tiene que escurrir por encima de una zona, como decir, lubricada, ¿no? ¿Qué es esta astenosfera? ¿Qué es? Es una capa donde hay material fundido, básicamente. Material fundido. No mucho, basta un 5% en volumen para que disminuya muchísimo la rigidez. Entonces el material se vuelve plástico y la litosfera entonces puede moverse. Ahora, estamos hablando de movimiento de centímetros por año. Y no lo podemos evidentemente ver estando ahí parado, ¿no? Pero sí lo podemos ver a escala del tiempo geológico y lo podemos ver con los temblores. Durante un temblor se mueve de algunos metros una falla, ¿no? Y esto ocurre porque se acumula en el tiempo este pequeño movimiento de centímetros.
Luca, yo estaba pensando que quizás sería importante para el teleauditorio saber, con base en todo esto que tú nos comentas, cuál es la relación de todo este movimiento que tiene que ver con las placas tectónicas y fenómenos justamente como los temblores, los terremotos, su diferencia e incluso los tsunamis por la experiencia recientemente vivida en Asia. Sí, bueno, para entender esto tenemos que entender que entonces si las placas son rígidas pero se mueven una con respecto a la otra, en los bordes, en los límites, es donde realmente hay fricción, hay rompimientos y ocurren estos fenómenos como los temblores. Pero antes que esto sería interesante echarle un vistazo a esta imagen que nos da un poco la escala del interior de la Tierra. Le decía que la Tierra tiene un diámetro de 6.500 kilómetros. La litosfera, entonces, lo que se mueve en las superficies es realmente delgada, es la capa café más exterior. La corteza incluso es una línea negra a esta escala, ¿no? Y la astenosfera también es una capa relativamente pequeña, digo, poco espesa, de unas decenas de kilómetros. Y todo lo demás realmente es el manto y el núcleo. Entonces, esta película delgada que está en la superficie se va moviendo. Ahora, hay tres tipos de límite de las placas, ¿no? De borde de las placas, en base al movimiento que tienen. Tenemos una imagen también para esto. Uno lo vimos antes, es donde las placas se apartan, la zona de esparcimiento de los pisos oceánicos, ¿no? Esto puede empezar incluso a formarse en los continentes. Aquí tenemos una imagen. Si dos placas se van separando, la corteza y la litosfera van adelgazándose, lo podemos ver ahí, y entonces material que está abajo tiene que subir. Al descomprimirse se funde y forma volcanes. También, evidentemente, se forman fallas. Ahí podemos ver estas líneas negras que fracturan la parte superior, la litosfera, y ahí ocurren temblores, pero no son tan fuertes como en otro tipo de límite de placa, que son los límites convergentes. Los límites convergentes son donde las placas chocan una con la otra, ¿sí? En estos puntos lo que ocurre es que hay compresión. Entonces tenemos fricción entre las dos placas y esto genera temblores. ¿Por qué? Porque el movimiento provoca una deformación elástica hasta que luego se libera de manera improvisa, súbita. Y esto lo tenemos, por ejemplo, en el sur de México. Lo tenemos a lo largo de toda la margen del Pacífico y por eso tenemos tantos temblores. Dos placas están convergiendo. Y finalmente tenemos un límite donde las dos placas se mueven lateralmente. Ni se crea corteza ni se destruye, sino simplemente se mueven lateralmente las placas, uno con el otro. Luca, y sin duda todo esto que nos has mencionado, muy interesante, ¿no? Para poder entender todos estos fenómenos, y desde luego que seguiremos hablando de este tema de la teoría de la tectónica de placas. Tenemos que ir a una pausa, Luca, así que bueno, vamos a esta pausa y quédese con nosotros, esté pendiente, porque al regreso le diremos cuál es la pregunta que le pedimos, sea tan amable de contestar para que se haga acreedor y pueda usted llevarse los libros. Haremos mención de ellos también al regreso de la pausa, que obsequia el Instituto de Geofísica. Recuerden nuestros números telefónicos 5622-8720 y 5622-8728. Gracias por mirarnos por Mirador Universitario. Volvemos en un momento. Gracias.
estamos aquí de vuelta. Gracias por seguir con nosotros aquí en esta serie del Instituto de Geofísica y del Centro de Geociencias. Y bueno, tal y como comentamos al principio del programa, tenemos de obsequio 5 libros que nos ha donado gentilmente el Instituto de Geofísica. Muy brevemente los pasamos aquí en pantalla. Usted también es aristotélico, es uno de ellos en estos temas con los que se relaciona o tienen que ver con la geofísica. El geomagnetismo, ¿sí?, de Luis Muniz Barreto. Introducción al tratamiento digital de imágenes, en este caso de Jorge Lira, y es justamente de la colección de cuadernos del Instituto de Geofísica. Terremotos y ondas sísmicas, algo de lo que vamos a seguir hablando por acá con el doctor Luca Ferrari. Y las catástrofes geológicas. Con esto usted podrá tener mayor información sobre lo que es el ámbito y alcances en estas líneas de investigación que se realizan en el ámbito de la geofísica. Y bueno, la pregunta que planteamos aquí a ustedes para las personas que se comuniquen y la respondan correctamente, puedan ganar sus libros, es ¿dónde ocurren más frecuentemente los terremotos? ¿Dónde ocurren más frecuentemente los terremotos? Comuníquese al 5622, 8720 y 28. Y bueno, nosotros regresamos aquí a seguir hablando, Lucas, si eres tan amable, de la teoría de la tectónica de placas y de manera puntual, que ya habías empezado a abordar algo al respecto, cómo se deforman los márgenes o límites de las placas. ¿Podemos retomar un poco de esto, por favor? Sí, claro. De hecho, tenemos una imagen que enseña de manera gráfica los 3 tipos de movimiento que pueden ocurrir. Habíamos visto los márgenes divergentes, que también se llaman constructivo porque ahí se forma nueva corteza, márgenes convergentes o destructivo porque ahí se destruye la litosfera, y márgenes transformantes. Entonces, habíamos ya empezado a hablar de que los temblores ocurren con gran frecuencia en márgenes convergentes. Y tenemos otra imagen que ilustra un poco gráficamente esto. Tenemos en la izquierda una reconstrucción tridimensional de una placa oceánica que se mete por debajo de una placa continental. En la parte superior, ahí ocurren los temblores, en la parte inicial de la convergencia. Y luego, más en profundidad, lo que ocurre es que la placa empieza a liberar fluidos, porque los minerales son sujetos a mayores presión y temperatura, entonces liberan agua. Al liberar agua, esto provoca la formación de magma, provoca la fusión de lo que está encima de la placa, y este magma, siendo más ligero, tiende a subir y finalmente provoca volcanismo. Entonces, también el volcanismo está asociado a los límites de placas convergente o de subducción. Tenemos una animación para ilustrar un poco este proceso. Aquí podemos ver cómo una placa oceánica se mete o se subduce, como se dice, por debajo de una placa continental, se forma magma que va subiendo y finalmente provoca erupciones volcánicas. Parte de este magma se puede quedar en la corteza, cristaliza ahí y forma rocas como el granito, que es muy común, por ejemplo, en la costa de México. Y el tercer límite de placa, estábamos diciendo, es donde ni se crea ni se destruye litosfera. Es un límite transformante, se llama. Tenemos una animación para ilustrar un poco de manera gráfica este efecto. Resulta que en algunos casos las placas se mueven simplemente una con respecto al otro. Y un caso muy famoso de límite de placa transformante lo tenemos en California, en la falla de San Andrés. Tenemos una imagen que ilustra desde satélite cómo se ve esta falla transformantes. Si me la pueden pasar, en la parte derecha de la imagen ven, esa es una imagen de satélite, o sea, tomada a gran altura de la bahía de San Francisco. Está el Océano Pacífico en azul oscuro y se ve la bahía de San Francisco con este círculo rojo. Y se puede ver un rasgo lineal muy notorio que va del extremo izquierdo superior al derecho inferior. En la parte derecha tenemos la interpretación de esta falla de San Andrés. Estas líneas negras representan fallas laterales o transformantes. Y aquí tenemos en el continente el límite entre 2 placas. Por eso que ahí ocurren temblores tan fuertes. Por ejemplo, el temblor de 1908, que destruyó casi por completo la ciudad de San Francisco, ocurrió precisamente porque se va moviendo por centímetros al año, se deforma de manera elástica la roca hasta que de repente
se mueve tipo 6 metros. Y esto evidentemente provoca rupturas, pero también todo el movimiento sísmico en los alrededores. Entonces, esto es básicamente los 3 tipos de límites de placas. Luca, ¿y cómo es que se conoce la ubicación de los límites de las placas? Bueno, como hemos visto, en los límites de placa ocurren temblores, ocurren erupciones volcánicas. Entonces, mapeando, o poniendo en un plano todos estos fenómenos, podemos ver los límites de placa. Tenemos una animación interesante. Aquí podemos ver en esta animación estos puntitos que van apareciendo son los temblores y las erupciones volcánicas que ocurrieron en un periodo, por ejemplo, de 20 años. Entonces vemos que se distribuyen estas franjas alrededor del Pacífico, por ejemplo, o entre África y Europa. Y esto es la manera con que podemos saber dónde se ubica el límite de placa. Tenemos un ejemplo del caso mexicano. Ustedes ven la línea en azul son los límites de placa y vemos que todos los temblores y las erupciones volcánicas ocurren precisamente en estos límites. Particularmente donde hay subducción, o sea, donde, por ejemplo, la placa oceánica de Cocos, en este caso, se mete por debajo de México. Entonces, de esta forma y con el registro sísmico y de erupciones volcánicas, hemos podido mapear claramente dónde están las placas. Claro. ¿Y cuáles son las placas actuales? Bueno, el primer mapa de las placas se publicó en 1968. Tenemos la figura original, una figura en blanco y negro. Relativamente recientemente, Sí, claro, ¿verdad? porque te digo, la teoría de tectónica de placas apenas a final de los 60 Claro. se estableció, digamos, fue aceptada. Entonces, en una primera figura que tenemos en la pantalla, se ve la figura original de 1968 de este Jason Morgan, que era el investigador que lo propuso. Él identificó 11 placas mayores. Ya para los años 80, 20 años después, tenemos otra imagen, ya tenemos más placas mejor definidas, porque, bueno, tenemos más observaciones sobre sismicidad, volcanismo. Claro. Y en los últimos 20, 25 años ha aumentado muchísimo nuestra observación del territorio y se han descubierto placas más pequeñas. Más bien, placas que se consideraban únicas, grandes, se han podido dividir en placas más pequeñas. En la figura teníamos, por ejemplo, la placa de Rivera, que es una microplaca que subduce por debajo del occidente de México. Ahí tenemos México, Jalisco, etc. Y finalmente, la última versión, que la podemos ver en la siguiente figura. Este es un trabajo de hace un par de años, donde se identifican 14 placas mayores, 38 placas pequeñitas, y finalmente hay 10 orógenos, o zona donde se deforma todo y no podemos definir una única placa. Porque la definición de placa era un bloque rígido, pero hay zonas que no son rígidas, que son donde tenemos las montañas, donde se forman las montañas. Así que ha ido aumentando el número de placas conforme tenemos más información sobre la superficie de la Tierra. ¿Y cómo podríamos saber, Luca, cómo se mueven estas placas? Bien, hay dos maneras, con datos geológicos y con datos geodésicos. Geológicos y geodésicos, sí. Muy bien. Geológico, ¿qué implica? Creo que tenemos una imagen para explicar un poco esto. Hemos visto que las dorsales son zonas donde dos placas se apartan, y entonces en la imagen de la izquierda, esa es una simplificación. Las zonas dobles son dorsales y las zonas con flechitas son fallas transformantes. Entonces podemos saber en qué dirección se están separando las placas, a qué velocidad, y podemos determinar el polo de rotación de estas placas, porque cualquier movimiento sobre una esfera es un círculo. Es un círculo, claro. Pero hay otra manera más moderna que es con el sistema de posicionamiento global, o lo que se conoce como GPS por su sigla en inglés. Son 24 satélites que están dando vuelta al mundo constantemente. ¿24 satélites? Sí. Y entonces permiten de conocer con gran precisión la posición de un punto sobre la superficie de la Tierra. Es la imagen de la derecha. Tenemos otra imagen que quizás lo explica de manera más detallada. Por ejemplo, esta imagen es el movimiento de las placas en base a los datos geológicos. Pero gracias a los datos geodésicos, que es la imagen siguiente, podemos, le decía, tener con una precisión de menos de 1 milímetro la posición de, por ejemplo, este vaso aquí. Y entonces, si obviamente le ponemos algo fijo y volvemos a medir esta posición en el tiempo, tenemos una velocidad, si se está moviendo. Entonces, de esta forma, se ha podido medir con gran precisión en los últimos 15 años el movimiento de cada placa. Tenemos una imagen que enseña
cómo se están moviendo las placas en base a estos satélites. Esas flechas que vemos son vectores, o sea, más grande la flecha, más rápido es el movimiento de la placa. Y tenemos otra imagen aún donde se comparan los datos geológicos con los datos geodésicos. Los datos geológicos son las flechas más claras, los datos geodésicos de satélites son las flechas en morado. Se ve que hay muchísima información en Europa, en California y en otras partes del mundo menos, pero hay una buena consistencia entre los dos tipos de datos. Entonces sabemos que las placas se mueven, le decía, a centímetros por año, hasta 15, 20 centímetros por año. Y ahora que mencionas esto, ¿podemos saber cómo se movieron o cómo se han movido las placas en el pasado y qué puede pasar en el futuro, Luca? Sí. Tenemos un video para ilustrar una reconstrucción de cómo se han movido las placas en los últimos 180 millones de años y luego tenemos otro que va incluso hacia el futuro. Podemos reconstruir cómo cómo se ha movido en el pasado porque podemos cerrar los océanos y volverlo a mover. Entonces, esto es un video que enseña desde 180 millones de años cómo se han ido moviendo los continentes. A medida que se va hacia la situación actual, pueden empezar a reconocer la geografía actual. Entonces tenemos, por ejemplo, ahí en amarillo Norteamérica, Sudamérica, en la parte derecha de la pantalla, y poco a poco cómo se han ido moviendo esos continentes hasta la situación actual. Tenemos una segunda animación donde se ve desde 500 millones de años e incluso hasta 120 en el futuro, si se continúa moviendo las placas de esta forma. 120 años adelante. Bueno, 120 millones, porque aquí razonamos en millones de años. Claro, como son centímetros al año, para tener kilómetros necesitamos miles de años. Entonces, aquí se parte de la Pangea, cuando teníamos todos los continentes juntos, luego hay un océano que se interpone, la Tetis, ya empieza a vislumbrarse la situación actual, y en la siguiente, ese es el mundo moderno. Y finalmente tenemos en las que siguen qué ocurriría si se siguen los movimientos actuales. Por ejemplo, se volverían probablemente a juntar todos los continentes. África empujaría hacia Europa, despedazándola por completo, etcétera, ¿no? Pero finalmente podríamos tener otra vez una Pangea. Una reunión de todos los continentes. Y creo que lo más interesante e impactante de esto es que lo podemos saber gracias a la investigación que se realiza. Claro, es una proyección del pasado hacia el futuro que podemos hacer simulándolo en computadora, por ejemplo. Claro. Luca, ¿y qué es lo que controla propiamente el movimiento de las placas y el manto? Sí, bueno. Evidentemente, entonces sabemos que se mueve la superficie, pero eso es un reflejo que también el interior se está moviendo. Entonces hay varias teorías, pero todos coinciden. Aquí tenemos una animación, por ejemplo, ¿no? De una sección de la Tierra. Todos coinciden en decir que la gravedad lo que controla el movimiento. Lo más denso, lo más pesado se va hacia el fondo, lo más ligero se va hacia arriba. Las teorías difieren si hay una convección o una circulación de este material dividida en una capa superior, en el manto superior, en el manto inferior, como veíamos en la figura, o si tenemos una circulación completa de todo el manto, que es la imagen, bueno, esa es la imagen anterior. Esa, en cambio, es la otra teoría que dice que la convección, o sea, el movimiento del material involucra todo el manto, hasta el núcleo. El núcleo es independiente, eso sí. Entonces ahí vemos, por ejemplo, la subducción, ¿no? La placa que se subduce y que va arrastrando manto y entonces provoca a su vez el movimiento de la otra parte en la superficie. Esas son básicamente las dos teorías. Y también hay otras dos teorías paralelas sobre si realmente es un movimiento de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. Tenemos una imagen para ilustrar un poco este fenómeno. Se ha considerado muchas veces que la Tierra entonces es como una olla. Si yo caliento una olla de agua, entonces tenemos que se forma el agua más caliente o el gas tiende a subir, ¿no? Y esto es lo que provoca la convección, porque el núcleo es más caliente. Entonces, de alguna forma que el núcleo calienta el manto inferior, empieza a subir, etcétera. Eso provoca todo. Pero también sabemos que la subducción, o sea, las placas oceánicas frías tienden a hundirse y esto controla evidentemente el movimiento hacia abajo. Como digo, en la parte izquierda es un poco esa idea, ¿no? De la olla, ¿no? Del calor desde abajo.
Y en la parte derecha es la teoría que dice que más bien domina de arriba hacia abajo, o sea, estas placas que se subducen son las que gobernan el movimiento. De todas formas, es la gravedad lo que determina todo este movimiento. Claro. Diferencia de densidades, ¿no? Como si yo le pongo una piedra dentro de mi vaso, entonces va hacia el fondo. Estamos hablando de cosas mucho más viscosas que toman millones de años en moverse. Eso es bueno, siguen siendo datos impresionantes, Luca. Nosotros nos estamos acercando ya, el tiempo se va volando, literalmente, al último bloque de nuestro programa, y quisiéramos compartir con ustedes una información relativa a un resumen propiamente de lo revisado y de los conceptos de los cuales nos habló aquí el doctor, de lo revisado en esta sesión. Justamente concluimos con el punto de qué era lo que controlaba el movimiento de las placas y el manto. No sé si quieras agregar algo más al respecto. Bueno, tenemos una animación, no sé si tenemos tiempo de verla, nada más para ver de manera tridimensional cómo podemos imaginar el interior de la Tierra. Esto es evidente, esos bloques de color amarillo son como partículas que se meten en el movimiento interior de la Tierra, y eso permite de ver cómo lo ligero sube, lo pesado se hunde, y esto provoca los movimientos en la superficie. Es una simulación en computador. Pero si queremos ya sintetizar un poco lo que vimos hoy, quizás podemos resumirlo en 5 puntos. Lo tenemos quizás en una imagen en la pantalla. Lo primero es que la Tierra es un planeta vivo, dinámico, en continuo movimiento, aunque son movimientos lentos, pero tienen un aspecto muy impactante, como los temblores, los terremotos, ¿no? Entonces, lo que dice la teoría de la tectónica de placas es que la capa más superficial de la Tierra, la litosfera, está fragmentada, y estas placas se mueven continuamente una con respecto al otro. Los límites de placas son los que se deforman y provocan sismo y provocan formación de montañas o erupciones volcánicas. También es muy importante el fenómeno de la subducción, donde una placa oceánica se hunde por debajo de la otra. Tenemos formación de cadenas de volcanes. Y finalmente, que todo este movimiento que tenemos en la superficie es el reflejo del movimiento interior de la Tierra, que se llama también convección del manto, y es controlado básicamente por la gravedad, por la diferencia de densidad. Lo más pesado, todo cae por su propio peso. Si lo más pesado va hacia abajo, lo más ligero tiende a subir. Muy bien. Pues muchas gracias, Luca. A mí me gustaría, en un minuto, muy brevemente, creo que sería muy importante para compartir con el teleauditorio, que nos comentaras cuál es la misión y cuáles son las actividades más importantes que se realizan en el Centro de Geociencias de Juriquilla. El Centro de Geociencia es un experimento novedoso dentro de la UNAM porque reúne geólogos y geofísicos. Básicamente los geofísicos estudian de manera muy detallada la situación actual, hacen como una fotografía de la realidad actual, y los geólogos reconstruyen lo que ha sido la evolución en el tiempo de la Tierra. Y entonces ambas disciplinas tienen que integrarse, y se han ido integrando en todo el mundo en las últimas décadas. Entonces, por primera vez en la UNAM se crea este centro que involucra las dos disciplinas y investigadores que vienen de geofísica y geología para trabajar de una manera interdisciplinaria e entender todos esos fenómenos que hemos visto aquí, pero también cosas mucho más aplicadas como los recursos hídricos, los recursos minerales, la geología económica, el petróleo, etcétera, ¿no? ¿Cuáles son los retos más importantes para el Centro de Geociencias, Luca? Pues hemos estado consolidándonos, y de hecho hemos crecido mucho en esos 3 años que existe el centro. Somos probablemente el centro más dinámico de geociencia a nivel nacional. El reto es seguir consolidándonos, mejorar nuestra infraestructura científica, seguir trabajando en problemas que son de interés para la sociedad, y quizás pues más a futuro convertirnos en un instituto. Claro. Pero básicamente nuestra misión es esta, de formar recursos humanos de alto nivel en el campo de las geociencias y hacer investigación de alto nivel en geociencia. Claro. Pues muchísimas gracias. Desde luego agradecemos en todo lo que vale. Fue un honor tenerte por acá. No, es mío.
al doctor Luca Ferrari, titular del Centro de Geociencias del Campus Juriquilla de la UNAM. Y desde luego agradecemos a todos ustedes su atención. Ojalá que se haya podido comunicar para ganar los CDs o los libros también. Y le invitamos a que nos acompañe en la siguiente telesesión de esta serie, la geofísica, la física de la Tierra, justo muy a tono con el aniversario del Año Internacional de la Física. Estamos en congruencia con esta celebración dentro de nuestra máxima casa de estudios, y el tema de la siguiente telesesión es avances y perspectivas de la sismología moderna. Avances y perspectivas de la sismología moderna. Ojalá que nos pueda acompañar. Agradecemos muchísimo a todos ustedes habernos acompañado, y ya para cerrar aparecerá en breve en su pantalla la información relacionada con un concurso de cuento. En este caso también en el tenor de las celebraciones por el Año Internacional de la Física. Y si usted quiere saber más información sobre el Centro de Geociencias y en general de las dependencias, centros e institutos de nuestra máxima casa de estudios, no olvide visitar la página principal de la UNAM, www.unam.mx. Muchísimas gracias a nombre propio y de mis compañeros del equipo técnico y de producción que han hecho posible llevar a ustedes esta emisión. Agradecemos nuevamente la preferencia, su compañía, y siga muy de cerca a Mirador Universitario. Muchísimas gracias, Luca, y a todos ustedes nuevamente gracias, y nos vemos muy pronto. Hasta luego.